del siglo XV, constituye sin duda el periodo de mayor florecimiento en la historia de Nueva España. Las rentas totales de Nueva España, en que en 1712 se encontraban en 3 millones de pesos, ascendiente en 1808 a 21 millones, es decir, que al 6,33% aumentó su crecimiento económico. A la prosperidad económica corresponde el auge cultural y espiritual y materialmente. La sociedad de la Nueva España alcanza su más alto grado de esplendor en aquella época. En esos tiempos de Alamán se recuerda como en la antigua Italia del siglo de oro y el reinado de Saturno. Más bien se mira como los tiempos fabulosos de nuestra historia, que como una cosa que en realidad hubo o que posiblemente existiera. En esos tiempos los novohispanos empezarían a mirar satisfechos en tomo suyo a efectuar un recuento cuidadoso de sus saberes, que no sólo comprenden sus recursos y posibilidades naturales e industriales, sino también la riqueza espiritual que manifestaban. Formaron un concepto extremadamente exagerado de la riqueza de su patria y figura que está siendo independiente. Vendría siendo la nación más poderosa del universo. La prosperidad real, abultada por la imaginación hasta gigantescas dimensiones, dio lugar a un optimismo general que ha sido suficientemente destacado en el ensayo de Luis González y González. En base a este capítulo fue que todo esto era controlado por el gobierno de Nueva España. No podrías hacer ningún movimiento si el gobierno no te lo permitía. No podrías comerciar con otros países si el gobierno no lo permitía. No podrías crear nuevos productos para exportarlos a otros lugares si el gobierno no lo permitía. Con lo cual esto era contrarrevolucionario, con lo cual no era conveniente si algunas empresas querían vender, no sé, algún producto o minerales fuera de Nueva España, comerciarlos con Francia, y si el gobierno no lo permitía, no estaba en juego toda esa empresa para ya no poder volver a tener más productos para exportar a otros lugares. Estos años había un problema en el gobierno económico de la Nueva España, de España. Y habían unos grupos que eran los importantes. Está el clero alto y los grandes propietarios y el ejército. El clero alto representa a la Nueva España, es el que está a cargo de la Nueva España. Y también tiene una clase bancaria. Estos cleros cobran los impuestos de las personas y es como su base económica principal. Ahora, los grandes propietarios y el ejército. El ejército, los nombramientos de los miembros del ejército venían desde la metrópoli. Y la mayoría de los soldados eran soldados americanos. La minería era totalmente a cargo de los criollos de la clase media. Y la nobleza americana estaba a cargo sobre los feudos rurales. Ellos trabajaban para proteger su riqueza, porque su riqueza protegía la prosperidad de su régimen. Ahora, la organización económica. Entonces, los mineros de los criollos solicitaron la suspensión del virrey de España. Entonces hubieron algunos obstáculos que provocaron lo siguiente. Los obstáculos eran por los criollos medios y los criollos que eran ricos. Se prohibieron varias cosas en este tiempo. Algunas de ellas fueron la falta de libertades económicas y culturales, la falta de empresas, falta de empleos, la ineficacia administrativa de la metrópoli. Desapareció por completo la industria de seda en algunos estados, y las minas se cobraban varios impuestos muy altos. Los nativos
los nativos americanos, que para ese entonces solamente hacían tareas muy sencillas, que a ellos en realidad no les gustaba porque pensaban que eran tareas que pues que no servían para mucho, deshonraba su cultura. Entonces fue como para el siglo XIX que los criollos eran la clase media de la época. Ellos no tenían un lugar en el mundo de ese entonces, ellos no participaban en muchas cosas, no contaban con vínculos que los enlazaban a su comunidad que vivían en ese entonces, no eran relevantes y no los tomaban en cuenta. Y bueno, ya cuando se dieron cuenta de que no los tomaban en cuenta, ellos fueron yendo a otras áreas, se fijaron más en las áreas de artes y en las artes del arte y el saber, y dedicaban más tiempo a la lectura de las teólogas, las cosas teóricas. Y fueron creando ideas, y ahí fue cuando nació su idea de la ilustración. Ahí los criollos se juntaron por un bien en común, que era que los tomaran en cuenta para más cosas. Ellos no estaban conformados con lo que tenían, querían participar. Y pues las trabas políticas decían que eso era una pérdida de tiempo, porque pues ellos no tenían un lugar, era una pérdida de tiempo porque pues, no les daban mucha importancia. Y después para los ricos eran cosas innecesarias. Para los criollos ricos, es lo que estaban haciendo los criollos de la clase media no era muy importante. Para los pobres tenían un resentimiento porque sabían que ellos no podían alcanzar las cosas que los criollos medios sí podían. Ellos eran pobres, ellos trabajaban en cosas muy sencillas y pues no tenían propiedades ni bienes y tampoco tenían capital. Eran menos que los criollos normales. Entonces empezaron a idearse los criollos un mundo ideal. A ver, el criollo privilegiado tenía la idea de adaptar una realidad social a una política inadecuada. Pero el criollo medio tenía un concepto totalmente diferente, que era negar por completo la realidad social y llevar esa idea a la idea que ellos tenían proyectada. Yo voy a explicar la clase trabajadora, que más que nada se dividía en dos grupos, los indios o negros y las castas. Más que nada ellos no estaban juntos por su clase social, sino por la opresión que recibían mucho los dos, ya que tenían muchísimas prohibiciones. Por ejemplo, algunas de ellas es que los indios no podían vender libremente lo que trabajaban con sus manos, se los tenían prohibido. Además que eran un grupo muy cerrado y eran llamados como la minoría. Mientras que las castas tenían igual muchas prohibiciones, pero ellos no podían usar oro, ni seda, ni joyas, y recibían órdenes de más arriba. Más que nada, había algo en ese momento llamado las leyes indias, donde se sometía a los rancheros de grandes propiedades, a los trabajadores de industrias o de minería, o entre muchos más. Pero más que nada era donde trataban mal a toda la gente y a los indígenas, ya que la ideología de esas leyes era que la gente blanca siempre iba a tener el poder y las riquezas. Por lo tanto, la gente de abajo, las castas y los indios, solo servían para estar ahí y para cosechar con fuerza, trabajar con lo que cosechan y para servir a la gente blanca. Más que nada eso era el grupo trabajador, solo era la gente más de abajo y oprimida por la gente blanca que tenía poder y por las leyes indias que estaban muy mal. Pues para ese tiempo era lo correcto, pero para la época actual sería mucha discriminación y sería castigada. Y eso sería todo. Gracias.